Amables oyentes, una vez más en nuestro espacio de nuestro canal PSC, con comentarios que hemos recogido durante toda la semana y como ya hemos acostumbrado en este canal, actualizarlos sobre temas que considero que del punto de vista son prioritarios abordarlos. Entre ellos está el problema de los arrendamientos y qué hacer cuando el inquilino en esta época se está quedando corto en el pago de los cánones de arrendamiento. Situación que preocupa tanto a los propietarios, que son los arrendadores, como a los que pagan el arrendamiento, que son los arrendatarios. Pues bien, creo de entrada que considerar, o tengo que considerar, que la posición mía como abogado, como académico en este asunto es que hoy por hoy es casi imposible terminar los contratos de arrendamiento, porque estas son facultades que son única y exclusivamente de las autoridades jurisdiccionales. El Código de Policía establece que una persona que sea expulsada de su vivienda por no pagar arrendo por parte del arrendador incurre en un delito que es el uso arbitrario de las propias razones, que no es otra cosa que la sanción a esa conducta por emplear la fuerza para recuperar un bien. Es decir, si alguien desea recuperar un bien porque su inquilino dejó de pagarle el arrendamiento, acuda a los mecanismos judiciales que establece la ley. El Código de Policía establece unas posibilidades y entre ellas está la de acudir a la conciliación, o más bien el mismo mecanismo alternativo de solución de conflictos establece la posibilidad de conciliar ante el inspector de policía cuando hay estos malos entendidos entre el arrendatario y el arrendador. De manera tal que esa es la primera instancia a la que debemos acudir. Pero no debemos acudir a la fuerza. Y si acudimos a la fuerza, recordemos, esa conducta es reprochable, es castigada por la ley. ¿Qué hacer cuando un inquilino es sacado por la fuerza por su arrendador? Lo primero que tiene que hacer es ir a la inspección de policía y pedirle al inspector que convoque, el inspector debe abocar el conocimiento de inmediato y ordenarle al arrendador que le permita a ese inquilino volver nuevamente a la vivienda donde él estaba pagando arrendo, o la que él tiene como la está utilizando en calidad de tenedor. Hay dos cosas diferentes, la posesión y la tenencia. En este caso, un inquilino es considerado un tenedor. Y cuando se perturba la tenencia en Colombia, el Código de Policía regula a través de algunas normas, entre ellas está el artículo 77, numeral 1, artículo 50, el parágrafo, y el artículo 173, numeral 13, artículo 206, numeral 5, literal E, y el procedimiento está regulado entre el artículo 222, 223 y 224 del Código de Policía. Cada una de estas normas nos invita a varias situaciones. Una de ellas es que el Código de Policía establece cuál es el castigo para esto. Dice el parágrafo: el incumplimiento de la orden de policía, el procedimiento de la orden de policía mediante la cual se imponen medidas correctivas configura el tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial. Quiere decir esta situación que si la orden que se da en la inspección de policía no es cumplida, en este caso por el arrendador, incurre en un delito que se llama resolución o sustracción a cumplimiento de resolución judicial. No es fácil para los arrendadores que este abogado les esté exponiendo esta situación desde ese punto de vista, pero es lo que realmente establece la normatividad colombiana. El derecho está establecido para que la gente pueda convivir dentro de un marco legal en tranquilidad y de manera pacífica. De ahí
que los mecanismos que establece la ley es que si alguien incumple o alguien no paga o alguien no le cumple a otro lo pactado dentro de un contrato, pues no es que acudamos a la fuerza. Es decir, si una persona le debe 1.000 pesos a otra y está contemplado o está consagrada esta obligación en una letra de cambio o un pagaré, pues simplemente vaya a los mecanismos judiciales. Que va a haber caducidad o prescripción de la acción, no la va a haber porque están suspendidos los términos judiciales. Entonces, desde este punto de vista, abordamos con claridad qué puede pasar frente al incumplimiento de los contratos de arrendamiento. Hoy va a pasar un caos. En Colombia estamos viviendo una situación de irregularidad jurídica en virtud de que el decreto o el estado de conmoción, más bien el estado de emergencia o el estado de excepción que vive el país colombiano, ha impedido que regularmente sus instituciones cumplan normalmente y a cabalidad el propósito que establece para ellas la ley. Y al haber una situación de irregularidad, pues se presentarán que hayan muchas personas que incumplan el pago oportuno de sus deudas. Habrán personas que incumplan oportunamente el pago de sus cánones de arrendamiento. Pero esto no implica ni quiere decir que los acreedores apliquen la fuerza para recuperar sus deudas, ni que tampoco en el caso concreto que hemos abordado en el día de hoy, las personas, los arrendadores, acudan a expulsar a la gente, a sacar los corotos a la gente a las calles. El gobierno hasta ahora no se ha pronunciado concretamente cuál es el manejo que se le va a dar a este asunto. Y es muy difícil porque el gobierno tiene el criterio de que los arrendadores, buena parte de ellos, subsisten porque esta es la entrada económica que ellos tienen a través de los arrendamientos. Y también los inquilinos tienen derecho a vivir a un techo y a vivir dignamente, y la tenencia no se puede perturbar por ningún motivo. Es decir, es sagrada. Un dueño, porque sea dueño de un edificio, porque tenga la escritura pública de un bien inmueble, porque tenga la escritura pública de un edificio, no puede acudir con este elemento a expulsarle a alguien, a sacarle los corotos, a decirle sus corotos, saquémoslos de acá para la calle, cerrarle o cambiarle las chapas a las puertas porque el señor no paga. Esto, reitero, es un mecanismo reprochable y las medidas son de orden policial, lo establece el Código de Policía, en no permitirle a la gente que saque los corotos, y en el evento de que le saque los corotos a alguien a la calle, pues lo ideal, el mecanismo o la solución que hay es inmediatamente acudir ante los inspectores de policía que están trabajando hoy día. Y allí se abre un procedimiento que es inmediato de primera instancia y es verbal de primera instancia, verbal sumario, y el inspector de policía cita a ambas partes, decreta pruebas, y en el evento de que se pruebe, puede inclusive decretar una inspección judicial, y en el evento de que pruebe que efectivamente el arrendador usando la fuerza ha sacado a este inquilino de allí, y el inquilino lo único que debe probar es que él vive allí en esa habitación y que por falta de pago lo han sacado. El inspector no tiene facultades para dirimir el conflicto del no pago de arrendamiento para terminar el contrato y expulsarlo. El inspector lo que tiene facultades es para que decrete un periodo probatorio, con esas pruebas demuestra el inquilino de que allí él vivía, de que había un contrato de arrendamiento que puede ser verbal y puede ser escrito. Verbal o escrito tienen la misma validez y a través de él inmediatamente el inspector, probado que el señor vivía allí en calidad de tenedor, es decir, de inquilino, le ordenará al arrendador que permita el reingreso de este señor a la casa. Ahora, ¿qué hace el arrendador? El arrendador lo que tiene ya es que esperar o allí mismo hacer una conciliación. En la conciliación puede perfectamente el inquilino comprometerse a que entregue la casa al arrendador en un término que ellos pacten. Esas son otras de las alternativas que tiene el arrendador para recuperar su vivienda. Y la última alternativa que tiene ya es el proceso de restitución de bien inmueble ante el juzgado. Entonces ya en ese evento es esperar a que las autoridades judiciales abran los juzgados para poder reclamar o solicitar la entrega del bien inmueble. Situación particular.
Una de ellas es que si el arrendador va a reclamar la restitución del bien inmueble, debe agotar necesariamente la conciliación. Decir que la conciliación se agota en este caso puede ser ante el centro de conciliación que esté operando, una notaría o el centro de conciliación o los centros de conciliación en equidad. Los jueces de paz tienen facultades hoy día para dirimir los asuntos relacionados con este aspecto, y agotado ese mecanismo de conciliación ante estas entidades, ya le corresponderá al arrendador, al dueño de la propiedad, ir ante las instancias judiciales, pero por ahora no, porque están cerradas y tendrá que esperar un mes o 2 meses, pero esa es la ley. Hay un principio de derecho que dice, dura es la ley, pero así es la ley y es lo que nosotros debemos atemperarnos. Prohibición, conclusión, no puede el arrendador, bajo la excusa de que el inquilino no le ha pagado arrendamiento, sacarle sus corotos a la calle, ni suspenderle los servicios públicos de agua o energía, ni ningún tipo de servicio público esencial, como tampoco puede cambiarle las chapas a las puertas. Solución a esto, ir ante la inspección de policía para que la inspección de policía les dirima este asunto a través de una conciliación. Y en el evento de que lleguen a una conciliación ya será un asunto obligatorio para las partes cumplirlo, y en el evento de que no lleguen a una conciliación será ante el juez civil municipal. De esta manera creo que hemos hecho un buen aporte. En mi condición de abogado, director del bufete de abogados, usted tiene derecho para que la comunidad sepa qué hacer y qué no debe hacer. Muchas gracias.